Muy buenos días. Vamos a pasar rápidamente a otro tema, que es el de las reformas políticas, y para eso hemos invitado a uno de los principales especialistas de nuestro país, señor Fernando Tuesta. Buenos días, señor Tuesta. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Imaginamos que ha seguido con mucho detalle la evolución del dictamen de la Comisión de Constitución, que llegará mañana al Pleno, es decir, 2 días antes de que culmine esta legislatura, dándose la posibilidad en consecuencia de que haya una verdadera reforma constitucional, por lo menos de algunos puntos. ¿Qué es lo que está llegando que a usted le parece bien y qué no ha llegado o no llegará mañana al Pleno, señor Tuesta? Bueno, el plazo máximo es domingo 5 de julio, ¿no? Entonces, hay 2 dictámenes, aquel que se refiere a la inmunidad parlamentaria y el segundo, limitaciones para los candidatos que tengan sentencias en primera instancia por delito doloso de más de 4 años. ¿Qué cosa temo? Bueno, ya me sorprendió que se haya aprobado en la Comisión de Constitución, pero a buena hora. Espero que esto se repita en el Pleno del Congreso, aun cuando parece ser que hay peligro que no suceda, porque se requiere pues una votación calificada de 2/3, ¿no? Es decir, 87 votos. Y la cohesión de los partidos no es algo que destaca en este Congreso, también digo, porque en el otro tampoco. Y entonces puede que no se apruebe. Si esto no se aprueba, le estamos agregando algo más a que las cosas no cambien, y entonces todo este esfuerzo que se ha hecho a lo largo de varios años y que tuvo su punto alto en la aprobación de algunas normas el año pasado, tendríamos un serio retroceso, y entonces para las elecciones del 2021, las elecciones del bicentenario, no tendríamos reglas nuevas, y los incentivos para que las cosas sean igual o peor se mantienen, y sería una real lástima. Fernando, buenos días. ¿Cómo está? Una breve pausa, sí. Señor Tuesta, y retomamos nuestra entrevista sobre otros aspectos que tienen que ver con la reforma política. Mi colega Carlos Villarreal ya lo veo ardiente de deseos de hacerle algunas preguntas después de la cantidad de meses y no años que él ha asistido a las sesiones parlamentarias en las que se ha venido discutiendo estos temas. Pausa y regresamos con Fernando Tuesta, politólogo. 36 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias. Estamos conversando con Fernando Tuesta acerca de la reforma política que se está discutiendo en el Congreso de la República. Fernando, con respecto a estas 2 aprobaciones en la Comisión de Constitución, en primer lugar, sobre los impedimentos para postular, ¿no cree usted que hay ahí una especie de, no sé si llamarlo trampa, pero al final cuando se habla acerca de que solamente están impedidos los que tengan sentencia en primera instancia con pena superior a los 4 años, y en segundo lugar, el haber eliminado por completo la inmunidad, ¿no es también un factor que puede perjudicar la labor de los congresistas, tomando en cuenta que pueden ser pasibles de denuncias, no sé, de algún grupo económico o de otra naturaleza, sobre proyectos de ley que ellos puedan presentar? Bueno, no existe norma perfecta, ¿no? En el caso de impedimentos, en realidad todos los que son considerados delitos graves son mayores de 4 años. En realidad lo otro hubiera sido un listado en donde siempre habrá algo que se escapa, pero creemos que este es una buena medida. En relación a la inmunidad, Carlos, para empezar, no en todos los países existe inmunidad parlamentaria como la tenemos acá. Lo único que se está haciendo en realidad es proteger no tanto a los congresistas, sino también, o en paralelo, a la ciudadanía que ve burlada su voluntad popular en personas que son procesados penalmente y que han encontrado en muchos casos, o en algunos casos, la protección que hemos visto y utilizada de manera indebida en el Parlamento de la República. Yo creo que además estos dictámenes pueden ser incluso hasta mejorados en el Pleno del Congreso, pero lo que no se puede hacer es mantener las cosas como están.
que no son medidas que de por sí van a, digamos, originar que salgamos, digamos, de aguas turbias a aguas cristalinas, pero es un avance. Es un avance. O sea, es ¿no? una manera de reconstruir la legitimidad, que es lo que está destruida en el Congreso. Ahora, no están haciendo demasiados esfuerzos, ¿no? No, pues, Mónica, acá en realidad lo que existe a lo largo de esta discusión de 2 meses, digamos, en la Comisión de Constitución, quizá porque existen muchas bancadas, porque no hay coherencia entre ellas, porque falta experiencia, etcétera. Lo cierto es que no se ha avanzado mucho y ya tenemos casi encima el cronograma electoral. En esta quincena el presidente de la República tiene que convocar ya elecciones y sin embargo el Parlamento tiene hasta fines de septiembre para modificar las normas. Y entonces un serio problema es que los organismos electorales no saben cómo planear una elección cuando todavía se pueden cambiar muchas cosas, algunas ciertamente necesarias, pero no ha habido una, digamos, jerarquía en términos de privilegiar determinados temas en vez de otros, ¿no? Señor Tuesta, usted publica en El Comercio de hoy un artículo bajo el título de Limpiando el Parlamento. ¿Le parece que si se aprueban estas reformas tendremos el 21 un Parlamento más limpio? Bueno, se avanza, ¿no? Porque en realidad siempre hemos dicho que la reforma es un paquete integrado en donde hay diversas fases, en donde, digamos, hay incentivos y desincentivos. Parte de eso también es la limpieza, digamos, ¿no? Pero esto empezaba por el tema de la inscripción de los partidos, las modalidades, las elecciones internas, el tema de los umbrales, venía inmunidad también parlamentaria, es decir, un paquete. No se está haciendo las cosas así, se están haciendo las cosas por partes, no se discute de una manera integral. Y entonces, claro, las discusiones son pues las ramas, ¿no? Y no el tronco. Es la pretensión, por lo menos, que teníamos en la comisión. En consecuencia, si siguen así las cosas, sí habrá en algunos momentos en los que se pueda detener algunos aspectos, pero digamos, no es, para empezar, en estos casos, el filtro que se hubiera querido, ¿no? Fernando, permítame, en el tema de la discusión de la paridad y alternancia no se incluyó la eliminación del voto preferencial. Hay proyectos ya, 2 que se han presentado para justamente tratar este tema. ¿Usted cree necesario también que se concrete la aprobación de la eliminación del voto preferencial? Quizá para aclarar, desde hace 30 años personalmente vengo escribiendo y señalando que el voto preferencial erosiona la representación en general y debilita fuertemente a los partidos. No es lo único, pero es un aspecto fundamental. El voto preferencial tiene una incidencia negativa en sí mismo. Quiero decir que uno de los aspectos es que no va a permitir un parlamento paritario, ¿no? Pero es uno de los aspectos, pero tiene vida propia, ¿no? Y entonces lo que hemos planteado, digamos, es que efectivamente se elimine el voto preferencial porque perfora la paridad de alternancia, pero también otros aspectos de la representación. Para mí me parece fundamental. Eliminar el voto preferencial sí sería un aspecto decisivo en la reforma política. Coincidimos. Gracias, Fernando Tuesta, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias.